Ahora sí. Ah, Entonces, Gunnar, te escuchamos con las sugerencias, las recomendaciones, las observaciones que tengas del documento. ok, lo bueno de este trabajar online es que justamente no, vamos a mostrar un poco las sugerencias que planteamos. Y las sugerencias, inicialmente, Anita, yo lo que quiero es que tú me puedas considerar no como un revisor, un calificador, sino también ya he señalado que me puedas considerar como un aliado en la construcción de este plan, por la importancia que merece al saber que estamos hablando y difundiendo nuestra revista. Entonces, yo lo que te planteo, o sea, a mí me llamó la atención que recién me hayas conectado la semana pasada para decirme que se va a realizar esta mesa. Entonces, yo estoy presto a tus consultas, al apoyo, obviamente, complementario al que te ofrece Alfo de manera concreta, ¿no? Entonces, no es necesario que acudas a mí faltando solamente para indicarme las mesas, ¿ya? Ya, Entonces, Gunnar, está bien, mil gracias. voy a empezar un poco por el final, porque tú has empezado desde el marco teórico y creo que esta es la parte central. Yo he recibido tu informe hasta el punto 3.3.2, como están señalando, ¿ya? Y estoy notando que hay algunos procesos y algunas actividades en lugar de objetivos específicos. Entonces, para poder superar esto, en el marco teórico señala qué es un objetivo y cómo se formula. ¿Ya? Y ve si de manera concreta estos son los pasos que tú vas a lograr para construir una estrategia comunicacional de difusión de contenidos. Lo que te falta en el marco teórico son conceptos procedimentales. Por ejemplo, ¿qué es estrategia? ¿Qué es estrategia de comunicación? Y sobre todo, ¿cuáles son los pasos que se siguen para poder construirla? Como estás haciendo un proyecto, en base a esa metodología puedes adaptarla. Estos objetivos específicos emergen de esa construcción. Entonces es importante que en el marco teórico partas con ello, ¿ya? Algunas cositas de forma que te estoy sugiriendo acá. Hablas de público secundario y hablas de público primario. Me parece importante. El público primario acá es identificado como los estudiantes de la Universidad Católica entre 18 a 25 años. Ok, me parece importante. Y el público secundario, docentes y administrativos con formación en comunicación. Bueno, eh, sugiero que en el marco teórico también definas qué es público primario y qué es público secundario. Pero un poco lo que me llama la atención acá es que en base a este público primario que tú has señalado, hay algún estudio que habría que, no sé, que queda vacío, porque tú también has levantado y has encuestado, entiendo, a 52 personas de la San Simón. Sí, ¿Para qué has hecho eso si no los vas a considerar en tu público? pero están considerados en mi público. Aquí, pero como público primario o como público secundario. Porque aquí dices público primario, estudiantes de la Universidad Católica. Esta tiene toda la razón, pero tiene que estar en la San Simón también. Ah, ok, perfecto. Entonces eso había que complementar. Muy Ya. bien, haces el árbol de objetivos, que aquí introduces conceptos, plan de difusión, plan de visibilización y plan de promoción. Hay que señalar eso en el marco teórico. Primero, ¿qué son estrategias comunicacionales que tú sugieres acá? Segundo, ¿qué es un plan de difusión? ¿Qué es un plan de promoción? ¿Qué es un plan de visibilización? ¿Y cómo se construye? ¿Cuáles son sus características para viabilizar esto? ¿Ya? Ya. Este árbol de problemas tiene que tener su metodología planteada en conceptos procedimentales. ¿Ya? Este árbol de objetivos responde al árbol de problemas que tú lo has formulado, ¿no? Ujú. Aquí en el árbol de problemas, yo lo que te sugiero es que puedas evidenciar esto. Es decir, estas son las conclusiones de la investigación desarrollada en capítulos anteriores, ¿cierto? Pero explica de dónde emerge, o sea, cómo se evidencia que existe un poco conocimiento, cómo se evidencia que los estudiantes acuden muy poco, cómo se Pero evidencia una carencia de artículos. Dime, dime.
Y ya todo eso está por lo que han respondido los estudiantes en todas mis Pero encuestas. esto que estoy marcando de aquí, no. Carencia de artículos para ser publicados en la revista no es sujeto de una encuesta. Eso de ahí sí, cierto, pero eso de ahí, eso netamente San Simón, por el mismo hecho de que como no tienen conocimiento, va dirigido a ellos, para que Ya, ellos ok. puedan publicar. Por eso que me estás explicando tiene que venir aquí. Ya, No está hay bien. presupuesto para esto. Esto no es resultado de la encuesta. Esto también emerge a partir de una entrevista, pero no hay en la parte superior respecto a ello. Por eso, o sea, lo que Tengo faltaría, la entrevista. pero no está aquí en los capítulos Sí, anteriores, ¿no? ya, O sea, por eso te sugiero que aquí lo que hay que hacer es evidenciar estos problemas que has identificado. ya. Evidenciar. Ahora, hay algunos autores que tienen una regla, ¿ya? Y bueno, yo en tema de reglas, yo no soy nada rígido, yo me voy en base a lo que es la realidad. Ujú. Algunos autores discuten y dicen, no hay que poner falta de difusión o carencia de, sobre todo en un árbol de problemas. Había que analizar un poquito eso, ¿ya? De haber difusión existe, pero puede ser que las acciones de la difusión no son las adecuadas o no van a la expectativa. Carencia de presencia en la revista. Bueno, eso en realidad podemos expresarlo de otra manera, ¿no? Docentes no usan contenido y hacen referencia a la revista. Bueno, eso simplemente habría que explicar. O sea, aquí hay que evidenciarlo con las técnicas que habrías desarrollado, ¿sí? Está bien. Identificación del problema, bueno, eso está ahí abajo, es Margarita Cloning Crunch, ok. Ya, vamos en función a esto. Bueno, son redacciones de forma. Aquí planteas una discusión de los resultados de las encuestas. Y en este capítulo, si bien la encuesta ha sido la técnica principal, y lo que me parece importante es que en este tiempo en el cual uno no podía moverse, tú has desarrollado adecuadamente los instrumentos para poder obtener resultados, pero habría que discutir un poquito más y la discusión no sería en este apartado. Aquí, por ejemplo, me dices promocionar institucionalmente la revista. ¿Cómo ayudarías como estudiante a promocionar? Y pones acá las evidencias de la pregunta y pones las respuestas. Pero sería interesante un poco conocer las causas de sus respuestas Ya. para empezar a analizar. O sea, eso es analizar. Analizar es identificar, dividir un todo en sus partes y analizar específicamente por qué dicen ello. Identificar las causas que responden a esta problemática. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque de manera concreta, para poder encontrar el remedio o la solución a un problema, hay que identificar primero las causas. Tú has hecho un árbol de problemas, ¿sí? Entonces, en tu árbol de problemas, priman pues las causas. Por lo general, yo pensé que las causas vivan aquí abajo. Abajo, Por lo general, abajo, las causas van abajo, ¿no? sí, Y abajo, los efectos en la parte de arriba. ya veo. Pero tú has identificado las causas y obviamente, ¿por qué identificamos las causas? Es que estos objetivos plantean la lógica. Con las causas identificadas establecemos soluciones para eliminar el problema. O sea, primero se eliminan las causas para que como consecuencia lógica eliminar el problema. Esa es la lógica del árbol de objetivos con la metodología que has utilizado. Entonces, en tu investigación lo que falta es esto, ¿no? O sea, yo encuentro preguntas de tu encuesta, del cuestionario que has desarrollado, o a un conjunto de personas de la Católica y a otro conjunto de la San Simón, ¿ya? Y Ujú. bueno, son las respuestas tal cual, tú lo describes acá, lo que señalan acá, lo describes, pero sería importante reconocer el origen de, de estas respuestas para poder establecer las estrategias. O sea, todo este capítulo 2 se basa en eso, en establecer tus encuestas de manera puntual. Hay que hacer algunas correcciones. Probablemente es un error de ellos, ¿ya? Pero es necesario que tú hagas estas correcciones de manera concreta. Me dices, de los 132 encuestados en la Católica, solo respondieron 71 a esta pregunta. Y la referencia de revistas científicas. Jindo no es una revista científica.
punto cero la es. Univalle, no, se llama contacto económico, si más no recuerdo la de revista La Univalle. Dialnet no es una revista. Kanata puede que sea una revista, pero no es científica. Harvard Business, falta aquí review. Harvard Business, no se escribe así, review. Esa sí es una revista científica. Red ALIC, Red Latinoamericana, de América Latina y del Caribe, sobre bibliografía, no es una revista. O sea, aquí, y tampoco Cielo no es una revista. Aquí te señalé, debes explicar qué son sistemas indizadores. Por ejemplo, Thomson Reuters o también Scopus son sistemas indizadores. Debes señalar las diferencias con bases de datos. Cielo y Redalic son bases de datos. Harvard Business Review está indexado. Es la única revista que estaría indexada a un sistema de indización. Punto cero está indizado o está justamente, forma parte de Redalic y de Cielo, pero considerando esta justamente como una base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre base de datos y un sistema de indización? Los sistemas de indización sacan factores, por ejemplo, el factor de impacto, que es el más conocido y que es publicado siempre por el Journal Reports, ¿sí? En cambio, Cielo y Redalic no sacan indicadores bibliométricos, sino lo que hacen específicamente es a partir del conjunto de pares ciegos difundir un conjunto de revistas como repositorios. Pero esto que te estoy explicando tiene que estar en la parte superior, en el marco teórico, para poder hacer la referencia. Ya, porque esto, lo de la pregunta que yo les di a ellos era respuesta abierta, ¿no? No era que yo se las puse como revista científica. Claro, pero aquí lo que tienes que hacer, tú por eso tienes que analizar y corregir las respuestas Ya, para poder está bien, interpretarlas. sí. Entonces, ¿y Ya. esto cómo lo haces? Comparando con tu marco teórico. Por eso, es decir, el marco teórico no es algo que se hace de manera secuencial, sino se hace de manera paralela. En función que te surjan nuevos elementos y que requieras nuevas herramientas, para saber cómo aplicar, tienes que señalar en tu marco teórico. Ya. Bien, aquí hay que tener un poco de cuidado, o hay que tener cuidado con los juicios de valor, ¿ya? Aquí estás hablando de un duro juicio de valor. Bueno, en la San Simón se puede notar el amplio desconocimiento por los artículos científicos en la web. Si lo dejamos así, esa idea, sí es un juicio de valor muy fuerte. Y por eso yo te puse 52 personas de 1820 estudiantes en comunicación de la San Simón. No es una muestra representativa. En pocas palabras, aquí lo único que habría que hacer es aumentar algunas palabritas para señalar de acuerdo a al muestreo realizado o de acuerdo a la encuesta referida. ¿Ya? O sea, no dejes ahí, sí suelta tu idea, porque parece un juicio de valor general y bueno, obviamente muy lapidario en ese sentido, ¿no? Conocimiento de los artículos científicos, aquí sería importante. ¿Por qué 172 y por qué 52? Entiendo, Pedro Luis nos acaba de explicar. Entonces, obviamente había que señalar que es un muestreo intencionado y hay que explicar aquí para no generar, para que no te induzcan específicamente a no utilizar un muestreo poblacional, ¿sí? Sino que por razón específicamente de lo que en este contexto, bueno, explicar los elementos y los esfuerzos que tú has desarrollado, ¿no? No sé, a ver si. Bueno, muy bien. Aquí hablas de público primario y público secundario. Y hay que aumentar un poquito. Acá. ¿Por qué la UNS? ¿Por qué no la Univalle? ¿Por qué la UPB y las otras universidades? Solo fundamentar, y te sugiero, por la cantidad de inscritos. ¿Y por qué? Porque la San Simón tiene en la actualidad 1,820 estudiantes en la carrera de comunicación, en su carrera de comunicación. Y entiendo que la Universidad Católica, no sé, Alfo, querido, tú me vas a corregir, pero son más de 800 estudiantes, ¿verdad? En la carrera de comunicación. Sí. No, en la carrera de comunicación debemos ser 300 y algo. No somos 800.
Gracias por la corrección. El dato de San Simón estoy totalmente seguro y bueno, con Pedrito lo podemos confirmar. ¿A qué me refiero con este tipo de aspecto? Es que cuando tú pones mi público objetivo es la SANSI y bueno, hay que explicar y por qué y el resto de las universidades. Claro, o se podría aquí explicar de que esto ha sido una inducción dirigida a través de una estrategia en base a nuestro plan estratégico. No sé, yo había pensado por la cantidad de estudiantes, porque creo que después de la San Simón, creo, si me equivoco me corrigen, es la Universidad Católica la que tiene mayor cantidad de inscritos en la carrera de comunicación. Pero bueno, hay que un poquito señalar también el porqué de tu focus de ambas universidades. Bueno, algunas cositas, redactar en tercera persona, completar la idea, aspectos del entorno. Se debe analizar el entorno de la Universidad Católica como editora de la revista Punto Cero. Aquí estás hablando de un entorno general, le dedicas un párrafo, pero aquí habría que describir los elementos que circunscriben a la Universidad Católica. Y para eso, ¿qué te sugiero? Que en el marco teórico establezcas qué es un entorno general y cómo se lo describe. Lo propio en el entorno específico, ¿no? Entonces, aquí esos elementos puedes justamente generar en el ámbito como el ámbito procedimental. Bien, aquí misión de la revista Punto Cero, no la discuto. Misión de la Universidad Mayor de San Simón, hay que saber de dónde ha sacado esto, porque no es la misión del plan estratégico actual, ni tampoco La está verdad que lo saqué del internet porque he escrito a sus páginas, he mandado correo y no han contestado Mamita, para ¿por qué no nada. me pides a mí? Yo te voy a poder ayudar con esto. No sé qué puertas estás tocando, pero en el plan estratégico no es ni esta la misión ni esta la visión. Ya estos valores tampoco no sé de dónde han sacado. Me dices, en sus 179 años de vida, no, este año va a cumplir 188, porque desde 1832 son 188 años, y no tiene 11 facultades, tiene 14. Una de las escuelas técnicas, la Escuela Superior la Escuela Superior de Agronomía, la ETSA, se ha vuelto en la Facultad de Desarrollo Rural. Entonces, haya modificado algunas cositas. En esto yo te puedo ayudar con estos datos, sin necesidad de toques otras puertas. La de la Universidad Católica hay que señalar, por favor, como cita. Entiendo que esto que estoy marcando con amarillo es la cita. Hay que señalar de manera concreta y, bueno, precisar alguna información, ¿no? Precisar alguna información del diagnóstico de necesidades. Y en el marco teórico, mi sugerencia a nivel general, he visto que has partido de conceptos, ¿sí? Y terminas con el concepto del maestro Rafael Alberto Pérez, que en paz descanse, falleció el año pasado. Una sorpresa para todos, sí, fue el generador de la nueva teoría estratégica, sí. Pero hay que saber cómo vas a ubicar esto en tu propuesta, porque solamente lo mencionas aquí. No planteas en tu propuesta algunos elementos que se puedan rescatar. Comunicación estratégica. Aquí hablas del paradigma norteamericano. Entonces, no conozco este paradigma. Relata los diversos paradigmas que existen. Margarida, creo que se refiere a Clorin Cluns, ¿verdad? Sí. Y creo que te estás complicando un poquito al no utilizar el indicador automático. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú lo estás colocando esto de manera manual. Te vas a complicar porque hay que hacer uno por uno luego la bibliografía. ¿Por qué no mejor vienes acá directamente a referencias, le dices administrar fuentes y aquí añades directamente el autor? Por ejemplo, a ver, voy a poner nuevo, aprovechando, ya que Pedrito nos está grabando. Rolling, bueno, por ejemplo, el profesor Alberto Herrera. Raúl Alberto. Bueno, el título, Nueva Teoría
estratégica de la comunicación. El año 2019, ciudad, por decir así, Madrid, editorial, por dar un ejemplo, Lumen. Aceptar y bueno, vamos a cerrar. Y aquí decimos insertar cita. Hago aquí Herrera y le digo insertar, le digo editar cita, pongo la página 196 y me aseguro que esté en el formato APA y aquí dice formato APA. Y esto es muy importante porque como está en automático, ya cuando tú hagas tu bibliografía, al final, pues ya no necesitas hacer paso por paso, o sea, escribirlo. Directamente le dices insertar bibliografía y te sale el libro en el formato APA. Ya, porque como lo estás haciendo así lo estás haciendo y te vas a hacer uno por uno. Y mejor sería justamente desarrollarlo de esa manera. ¿Ya? Hay algunos conceptos que necesitaría alguna aclaración. Me hablas mucho de la popularización de la ciencia, pero de la forma como lo estás presentando se está generando una confusión con el concepto de difusión científica. Es más, es más, tú planteas un modelo. Eso me llamó la atención, un modelo, porque lo pones elaboración propia en esta primera parte. Cuando hablas de los niveles, pero no menciones diseminación científica, sino directamente este modelo. Difusión, divulgación y popularización. Me llamó la atención porque acá en las partes superiores no incluyes el concepto de popularización y dices elaboración propia. Es decir, que tú estás generando este modelo. Y cuando explicas, pones la difusión y comunicación científica. Bueno, hay autores que tú estás utilizando, Héctor Maleta, María Arboleda, Marcelino Sejerido, y no hablan ellos de la comunicación científica como sinónimo de difusión científica, sino ellos hablan de comunicación científica en 3 niveles. Uno de ellos es la difusión, el otro es la divulgación y el otro es la diseminación, que la estás obviando acá. Ya, la revista Punto Cero es un ejemplo de diseminación científica. Entonces, no sé si esto lo has generado tú, por eso me parece esto muy interesante, cómo has construido esto, en base a qué autores, y bueno, como te digo, obvias el caso de la diseminación científica, con los autores que tú llegas a utilizar luego, ¿no? Aquí hablas luego de divulgación científica, hablas de las características, y bueno, hay una que dice plan de acción, que creo que no sería una característica, ¿no? Pero bueno, son elementos de los conceptos que se llegaría a aplicar y que sugiero que podamos profundizar, ¿ya? Pones libros científicos como parte de la, comunicación de la ciencia, ¿ya? Los libros son parte de la divulgación científica y algunos están dirigidos a la enseñanza. Bueno, algunas sugerencias que te he planteado acá. Y esto quería, no sé si aclarar contigo. Mil disculpas que haya salido el rostro de mi esposa. Es que estoy utilizando la computadora de mi esposa, es la que tiene Zoom. Acá mencionas revistas Punto Cero, revista Punto Cero. Y me dices confrontar con Maleta. ¿Héctor Maleta ha hablado de la revista Punto Cero? No. Hay que corregir, ¿no? Son 2 citas que mantienes eso de manera concreta, ¿no? Y bueno. Sí, ajá, sí, aquí. Como este es tu primer capítulo, ya justamente mencionas tú aquí, vamos a mencionar características y Punto Cero es una de las más importantes de América Latina. Creo, y aquí te he sugerido, aún no menciones a Punto Cero. ¿Por qué? Porque este es tu primer capítulo. O quizás tendrías que plantear un capítulo, una parte de introducción donde digas, este proyecto está referido a Punto Cero.
pero recién a punto cero la pones en el capítulo 2. Entonces aquí sale como si te estuvieras precipitando a hacer tu primer capítulo, queda justamente algo inconexo. Entonces, mi sugerencia, es importante que veas dónde aplicas esto en tu propuesta y en tu diagnóstico. En lo posible, en este primer capítulo, como es un capítulo para mostrar la teoría utilizada, intenta no mencionar a un punto cero, sino menciona el desembocar que se va a desarrollar una promoción o una estrategia de difusión para conocimiento específicamente de la revista, ¿ya? Bueno, todo lo que está marcado con amarillo son cositas que hay que mejorar en cuestión de puntuación. No hay ningún punto y coma, etcétera, etcétera. Y bueno, ya mencionas el problema acá, pero el problema lo vamos a determinar después, en el capítulo 3, ¿no? En el árbol de problemas. Sí. Y bueno, esos son los elementos concretos que te puedo sugerir, querida Anita. Ya, Bien. Gunnar, está bien, gracias. Muchas gracias, Gunnar. Voy a un ratito. ¿Cómo? Soy malo en esto. Ya, gracias. Ajá. Gracias, Gunnar. Ahora voy a ceder la palabra a Alfonso. No sé si tienes algún comentario sobre el trabajo de Anita. Bien, sí, coincido con algunas, bueno, coincido con Gunnar y le agradezco también, muy, muy puntual y bastante oportuna sus observaciones. En la parte de cuando se ha introducido una encuesta que esté también referida a los estudiantes de San Simón, he dicho, Anita, hasta este cursito, porque una debilidad que tenemos en la Católica, a pesar de que la investigación es bastante fuerte, es precisamente en aspectos, y le dije, Anita, porque te van a servir los conceptos que te van a dar en ese curso, que era justamente sobre esto, la Católica dio este curso. Entonces yo, por ejemplo, cuando leí que se hizo a 132 personas, uno, que no vi un diseño metodológico, y la otra cosa es que me pareció extraño de dónde salía esas 32 personas, ¿no? Si bien en esto difiere un poquito con Gunnar en el aspecto de los criterios de selección, a mí se me dijo que era para abocarse a estudiantes de universidad de sistema. Entonces eso podría haber sido ya un criterio de por qué no Unival y por qué un poquito bien fundamentado, podría haber sustentado, pero ¿por qué solo 132? Sí, como Gunnar decía, hay 1820 y todo, ¿no? Entonces ahí también en ese aspecto de las encuestas habría que reforzar un poquito desde mi punto de vista. Algo ya le había adelantado a Anita. Respecto a los objetivos, evidentemente hay una clara confusión entre los objetivos de la estrategia y los objetivos del documento, ¿no ve? Es más, a ratos yo pienso que en los objetivos del documento debería haber uno general y probablemente una específica al diseñar la estrategia, digamos así, o el diseño de una estrategia, ¿no? Y nada más en los específicos, poco a cómo tal vez Pedro nos pueda orientar en eso. De los específicos ya son los objetivos probablemente de su estrategia, que van a venir más adelante, entonces ella los ha anticipado. Por el resto coincido con Gunnar, sobre todo en el aspecto de reforzar con algunos conceptos lo del marco teórico, con conceptos que después se retoman y que también vienen a ser importantes, ¿no? Y había uno más que ahorita no me lo he anotado, pero sí, esto de la difusión, popularización y qué sé yo, y de esquemita, un poco conversando con Anita, le preguntaba, ¿dónde crees que está tu estrategia? No es completamente difusión, no es, según lo que ella planteaba, popularización, entonces le encontró un lugar ahí y un esquema ubicar precisamente donde estrategia, ¿no?
que después no lo vi, o sea, no vi dónde estaba, digamos, otro gráfico o ese mismo gráfico donde estaría inserta su estrategia, pero valoro bastante el hecho de que lo haya presentado, lo haya puesto ahí. Para mí, faltaría un segundo gráfico donde ubique dónde estaría su estrategia. Ahora bien, en esto de diseminación, popularización, sí, o sea, si es coherente con sus autores, entonces yo le sugiero que siga esos. Pero si da el caso, también migrar a los otros términos de diseminación, ¿no? Ujú. Entonces, esas serían mis... Y después la formal, he visto que está bastante, no sé si he sido en el documento que yo he recibido o qué, pero está bastante, ah, hay bastantes, digamos así, párrafos que se juntan o qué sé yo, entonces eso habría que arreglar un poco. Y hay un aspecto más que estaba observando y que también le había observado, justamente en esto que decía Gunnar de la misión, visión de la universidad, probablemente ahí habría que, en ese análisis de contexto, ver dos cosas, o sea, la católica como el emisor, digamos así, y la católica y San Simón como los receptores. Y en ese contexto, pues, aspectos tanto en la universidad, pero sobre todo de la carrera, y si en eso alguna te podría ayudar, Anita, sería extraordinario, o sea, ver un poquito más el aspecto de la carrera de comunicación de San Simón como el contexto del receptor, ¿no ve? Y podemos conseguir lo mismo del contexto receptor de la carrera de comunicación social de la católica, ¿no? O sea, no tan genéricos así, tan amplios como se han presentado ahora. Entonces, darle un poquito más de forma a eso, que no está mal, pero que debería precisarse un poco más y también ver así en esta escalada de dimensiones dónde se ubica también la punto cero, ¿no? En este contexto, la punto cero no, o sea, aparece medio que flotando, ¿no? Aparece de repente una misión. Entonces ahí también darle un contexto de dónde está ubicada. Ese sería un poco, creo que digamos así, en líneas generales, está bien, tienen las ideas, un poquito hay que darle forma y precisar en algunos casos, ¿no? Ya creo que ya es momento de hilar un poquito más fino, como decía Gunnar. Esas serían mis observaciones. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Sí, son algunos ajustes que todavía se tiene que hacer al documento y espero que este mes pueda hacerlo, ¿no? Para que culmine el trabajo satisfactoriamente. Y también, Anita, no olvides que puedes recibir el apoyo de Gunnar con bastante información, que eso también nos va a ayudar a que el documento esté perfectamente según lo que nos pide nuestra modalidad de titulación. Bien, entonces vamos a proceder a calificar. Anita, te pido por favor que te desconectes, después te hago llegar el acta, la fotocopia del acta.